Traders, tenemos alta volatilidad en algunos instrumentos financieros que nos están dando grandes trades, otros ya tienen baja volatilidad y hay que mantenernos alejados de ellos y eso es lo que estaremos analizando en este video. Vamos a comenzar con los índices. El S&P 500 y el Nasdaq abrieron en niveles más altos esta semana y de ahí continuaron alcistas por la esperanza de la apertura de cierre de gobierno. Ya convencieron algunos demócratas, por lo menos algunos centrales, pasó el Senado, pasará ahora a la Cámara de Representantes y de allí al presidente. Así que hay esperanza que se abra el gobierno. Son buenas noticias para nosotros porque esto permitirá que nos estén dando nuevamente los datos importantes que causan la alta volatilidad. Una vez que abre con este gap alcista, continúa hacia niveles más altos. Es muy difícil hacer trading en estos niveles, pero el viernes, nótese que se llegó aquí a los 24,700. Estábamos en una clase en vivo. Puedes ver este trade que hicimos en pantalla. No entramos con muchos contratos porque el volumen era bajo. No había señal de una gran compra, pero esto denotaba que ya no había presión de venta. Ya habíamos tenido señales de compra antes, incluso en la gráfica de 4 horas, como podemos ver aquí. Por eso la importancia del análisis de marco temporal múltiple y el movimiento estaba muy extendido, eran 160% del movimiento que se ha manejado en un día durante las últimas 2 semanas. Es muy probable que aquí ya sabían de esa noticia algunas ballenas, por medio de sus conexiones, estaba cerca el convencer a algunos demócratas, por lo que empujaron el mercado, terminaron de sacudir a los traders y principalmente lo que querían era comprar niveles más bajos y de ahí comenzó el movimiento alcista. Se complicó hacer trading el día de hoy en los índices debido a eso, que ya abrieron en niveles máximos y el día de hoy se movió casi en rango como lo podemos ver aquí en la gráfica de 1 hora. Sin embargo, el oro con esta caída nos dio un buen trade aquí, tocando el pivote, que era el nivel que tenía programado muy probablemente el algoritmo. Entonces aquí la gran cantidad de volumen. Mejor aún, la plata nos dio un patrón mucho más claro. Nótese esta vela que cierra en el centro con la gran cantidad de volumen penetrando, sacudiendo el pivote y nos dio una magnífica entrada. Un trade que, por cierto, no tomamos porque estábamos entretenidos con un trade en el gas natural. No nos fue del todo bien. Como pueden ver, la ganancia que tuvimos fue muy poca. Ya tenía un exceso de movimiento de 160%. Parecía una mejor opción que el de la plata, que por cierto no lo vimos porque a esas horas ya estábamos ocupados con el gas natural. Aquí en el gas natural, nótese que vamos a ampliar la gráfica. Tenemos una enorme cantidad de volumen aquí. ¿Ok? Una vez que cruza aquí el pivote, ya estaba extendido acá el movimiento 160% cuando sacude los máximos de la semana anterior. Con esta gran cantidad de volumen, entramos en un trade, sacamos la mitad en estos niveles a tocar los máximos de la semana anterior, pero es importante conocer cómo se mueven y características básicas de los instrumentos que manejas. Los hidrocarburos cierra el PIB de Chicago a las 2 de la tarde, 2:30, y pues tenemos esta gran cantidad de volumen aquí. Y lo que hicieron las ballenas, empujaron el precio para sacudir los máximos una última vez. Tuvimos que añadir nuestra posición, la cerramos finalmente aquí, como puedes ver, con una ganancia no del todo satisfactoria, pero vamos a estar atentos hasta a este instrumento financiero. Es de temporada. Si tú revisas la gráfica semanal, verás que en estas fechas suele tener mucho movimiento por el alto consumo cuando viene el invierno. El movimiento en la gráfica diaria está sobreextendido alcista, muy alejado de la media móvil de 20 periodos porque rápidamente se ha movido el precio y sí estaremos esperando una corrección. Nota las correcciones que da a veces muy abruptas. Es uno de los instrumentos que tienen más alta probabilidad junto con la plata, más alta volatilidad junto con la plata y cada punto vale $10,000. Así que estaremos atentos aquí para meter más trades. El petróleo notamos que también tuvo un movimiento alcista y también dio un trade aquí con una reversa de tendencia en 2 velas, esta gran cantidad de volumen. Este fue el cierre del PIB de Chicago. No dio mucha corrección porque hay cierta preocupación por el petróleo, ya que nuevamente los drones de Ucrania
golpearon una refinería de Rusia y hay ciertas cuestiones ahí de preocupación por el mercado, también sobre el Medio Oriente y algunos movimientos que hay con algunos buques de petróleo. Aquí el petróleo no está extendido el movimiento, ha tenido un movimiento de rango alrededor de los $60 por barril, que es un precio muy bajo, por cierto. Recordemos que Shell, para poder ser rentable, necesita un petróleo por encima de los $60, por lo que es posible que tengamos un movimiento alcista en este invierno y hay que estar buscando las señales alcistas, pero se ve mucho más interesante el gas natural y estamos buscando nuevos cortos si se extiende el movimiento, sobre todo hacia la media móvil de 200 periodos de la gráfica diaria. En cuanto a las divisas, y también intentamos un trade en el euro una vez que tocó este nivel y había completado ya el rango de las últimas 2 semanas. Estas agujas notaban cierta venta, no nos dio la gran ganancia y tardó mucho en darnos esta corrección. Fueron nada más aproximadamente unos $150 por contrato completo, pero fue un buen trade también que tuvimos el día de hoy. Ha tenido algunos movimientos de recuperación, también la libra esterlina, como la podemos ver aquí, la caída estaba muy extendida, alejada de la media móvil de 20 periodos, y dio prácticamente el mismo trade, ¿ok? El día de hoy. La corrección no fue la gran cosa, pero si se extiende el movimiento alcista, en los próximos días podemos tener una buena corrección y un buen trade aquí también en las divisas. Así que esto es lo que tenemos para ti para esta semana. El día de mañana tenemos una sesión de trading en vivo al cual estás invitado y estaremos sorteando cuentas de fondeo y regalando a la audiencia que nos acompañe hasta el final. Por lo que te esperamos el día de mañana en la apertura de la sesión de Nueva York. La liga la puedes encontrar para registrarte a